Javier es un joven médico de 36 años que, aunque no soñaba con la medicina desde niño, encontró un propósito inesperado en las frías salas y pasillos del hospital donde trabaja. La rutina del Dr. Javier es intensa, marcada por el agotamiento físico y emocional que acompaña a cada guardia. No es raro verlo cruzar los pasillos a horas inverosímiles. Cambia la comodidad de su casa por la dedicación a los pacientes que confían en su habilidad y empatía. Aquella mañana en particular, antes de que todo sucediera, Javier se había despertado a las 5:30, como de costumbre. El despertador sonó insistente y lo apagó con un suspiro cansado. Otra guardia de 24 horas por delante. Se levantó despacio, sintiendo el peso de la noche mal dormida sobre los hombros. En el baño, se miró en el espejo mientras se cepillaba los dientes. Tenía los ojos hundidos, con esas ojeras que parecían haberse vuelto permanentes en los últimos años. Cuando comenzó la residencia, su madre solía bromear diciendo que parecía un panda. Ahora, ni ella bromeaba con eso. La ducha caliente ayudó a despertar su cuerpo, pero su mente ya estaba en el hospital, repasando los casos que había dejado pendientes en la guardia anterior. Estaba aquel señor con insuficiencia cardíaca, la niña con sospecha de apendicitis, y tantos otros rostros que se mezclaban en su memoria. Se vistió rápidamente, cogió la bata ya planchada que siempre dejaba lista la noche anterior y salió sin desayunar. Nunca tenía apetito por la mañana. El olor a café recién hecho de su vecina invadió el rellano, pero él simplemente cerró la puerta y se dirigió al ascensor, con el estómago revuelto por la ansiedad habitual. El trayecto hasta el hospital era siempre el mismo. 25 minutos en coche atravesando las calles aún adormecidas de Madrid. Javier aprovechaba ese momento para escuchar música. Era su forma de preparar la mente para el intenso día que le esperaba. Aquella mañana, una playlist de indie español sonaba en voz baja mientras conducía en piloto automático, conociendo cada curva, cada semáforo, cada bache de esa ruta. La ciudad despertaba lentamente, los primeros rayos de sol pintando el cielo de naranja y rosa, una belleza que apenas notaba, concentrado en los desafíos que lo aguardaban. Los días de Javier están llenos de la urgencia de los casos médicos y la interacción constante con colegas y enfermeros. A pesar del agotamiento que acumula, hay un brillo en los ojos del joven médico cuando logra ayudar a alguien, ya sea aliviando un dolor o salvando una vida. Ese sentimiento de marcar la diferencia, de contribuir a algo más grande, es lo que sostiene su pasión por la medicina y lo que le hace superar los desafíos diarios. Pero aquel día sería diferente. Mientras atendía en urgencias, Javier no tenía ni idea de que, unas horas después, su vida cambiaría por completo. Entre una atención y otra, aprovechaba para tomar un café rápido en la sala de médicos. Su colega, el doctor Enrique, comentaba el partido de fútbol del día anterior, pero Javier apenas prestaba atención. Su mente estaba centrada en un diagnóstico complicado que necesitaba cerrar antes del final de la guardia. Un joven con dolores abdominales difusos que no encajaban en ningún cuadro clínico obvio. La incertidumbre era un fantasma que siempre lo acechaba. Por la tarde atendió a una anciana que lloraba de dolor. Fractura de fémur. Javier le tomó la mano mientras le explicaba el procedimiento que sería necesario. Vio el miedo en los ojos de aquella mujer y sintió esa opresión en el pecho que siempre sentía ante el sufrimiento ajeno. Su piel era fina y arrugada, casi transparente, y la fragilidad de ese tacto le recordó a su propia abuela. Es por esto, pensó, es por estos momentos que hago lo que hago. No por el reconocimiento, ni por el sueldo que apenas cubría las facturas, sino por poder estar ahí, siendo la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Javier vive solo en un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de Chamberí. Sus momentos de descanso rara vez los disfruta con tranquilidad, ya que suele revisar diagnósticos, estudiar nuevas prácticas o simplemente reflexionar sobre los casos más difíciles que ha enfrentado. A pesar de ello, no se queja. Parece aceptar que el peso de la profesión es parte de quien se ha convertido. Era un piso sencillo, con muebles heredados de su abuela fallecida años atrás. El salón tenía una estantería llena de libros de medicina, algunos todavía con marcapáginas importantes. El olor a libro antiguo se mezclaba con el débil aroma a café recalentado. La cocina apenas se usaba. Javier prácticamente vivía de comida de hospital y de reparto a domicilio. Su habitación era su santuario, con una cama cómoda que parecía abrazarlo después de las guardias agotadoras. En las paredes, algunas fotos familiares y un diploma que miraba con orgullo cada vez que pasaba por delante.
Su relación con sus padres es de respeto y admiración. Siempre que puede, los visita y comparte historias del hospital, especialmente con su padre, quien también dedicó su vida a la medicina como pediatra. Quizás fue observar a su padre en acción lo que plantó la semilla de ese deseo en su corazón, algo que nunca planeó, pero que surgió de forma natural. Su padre, el doctor Antonio, tenía una consulta en el barrio de Salamanca desde hacía más de 30 años. Javier creció viendo a ese hombre salir de casa antes del amanecer y volver cuando ya había anochecido. Veía la dedicación, el cansancio, pero también la satisfacción en los ojos de su padre cuando salvaba a un niño. Recordaba perfectamente un día de su infancia, debía tener unos 10 años, cuando su padre llegó a casa emocionado. Había salvado a un bebé prematuro que nadie creía que sobreviviría. Su padre lloró ese día, y Javier entendió que la medicina no era solo ciencia, era amor por la vida humana. Entre sus colegas, Javier es conocido por su calma y paciencia, características que destacan incluso en las situaciones de mayor presión. Es el tipo de médico que escucha a los pacientes, que entiende no solo las condiciones físicas, sino también los miedos y angustias. Esta sensibilidad le ha ganado el respeto no solo de los pacientes, sino también del equipo médico que lo acompaña. La enfermera Carla siempre decía que trabajar con Javier era diferente. Nunca gritaba, nunca perdía la paciencia, ni en los momentos más críticos. Tenía una forma de calmar a la gente solo con la mirada. Los pacientes confiaban en él instintivamente. Había algo en la voz tranquila de Javier, en la forma en que sostenía una mano temblorosa, que transmitía seguridad incluso cuando la situación era grave. Aún así, detrás de la bata blanca, Javier es un hombre con sueños, inseguridades y una búsqueda constante de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El hospital es casi una extensión de su casa, pero también tiene momentos en los que desea desconectar y disfrutar de placeres simples. Una cena con amigos, un paseo por la ciudad o incluso unas horas de lectura en silencio. Esos raros momentos son preciosos, alimentando la energía necesaria para continuar desempeñando su misión. Los fines de semana libres, que eran escasos, a Javier le gustaba pasear por el Parque del Retiro. Observaba a la gente, a los corredores, a las familias con niños. A veces se detenía en algún kiosco para tomar una horchata y simplemente existir sin la presión del hospital. En esos momentos pensaba en cómo sería tener una vida más normal, despertarse tarde, viajar sin preocuparse por las guardias, quizás incluso tener a alguien especial a su lado. Pero la medicina siempre lo llamaba de vuelta, como una vocación imposible de ignorar. Javier no es solo un médico, es un ser humano con una historia única, marcada por sus elecciones y por el impacto que desea causar en el mundo. Su rutina puede ser extenuante, pero también es una expresión de su valentía y determinación. Sabe que cada día trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para cuidar, inspirar y aprender. Es esta complejidad lo que lo hace tan cautivador y central en su historia. Aquella fatídica noche, tras una guardia de 24 horas que había sido particularmente desafiante, Javier finalmente logró salir del hospital. Eran casi las 7 de la tarde y el cansancio pesaba en cada músculo de su cuerpo. Se subió al coche, ajustó el asiento y respiró hondo. Un día más sobrevivido. Puso la música y dejó que llenara el espacio, intentando vaciar su mente de las imágenes del día. Había sido una guardia difícil, con 3 paradas cardíacas y un niño que no lo logró. Esas eran las noches que más dolían, las noches en que la sensación de fracaso lo consumía, aún sabiendo que había hecho todo lo posible. Javier, inmerso en la música, conducía con atención a pesar de la calma de la noche. La carretera de Colmenar estaba extrañamente vacía. Solo algunos coches espaciados cortaban la oscuridad. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, creando un hermoso contraste con el cielo estrellado. Javier tarareaba en voz baja, los dedos tamborileando en el volante al ritmo de la música. Pensaba en llegar a casa, darse una ducha caliente y dormir 12 horas seguidas. Quizás pediría una pizza, un pequeño lujo para compensar el día terrible. Cuando una mujer apareció de repente en la carretera, todo sucedió en cuestión de segundos. Javier vio una silueta corriendo, el rostro pálido de pánico, el cabello alborotado. Intentó frenar, giró el volante bruscamente, pero era demasiado tarde. El impacto fue inevitable. El sonido del golpe rompió el silencio de la noche, un ruido seco y terrible que resonó en el pecho de Javier. El coche derrapó, seguido por el chirrido de los neumáticos, dejando marcas oscuras en el asfalto. Un olor a goma quemada invadió el aire.
el corazón de Javier se disparó, latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Por un segundo se quedó paralizado, las manos aferradas al volante, los ojos desorbitados. No, pensaba, esto no puede estar pasando. Salió del coche de inmediato. Las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se llevaba una a la cabeza en un gesto de pura desesperación. El aire parecía haberse vuelto más pesado, difícil de respirar. En el suelo, Sofía estaba inconsciente, con sangre manando lentamente de su sien, creando un pequeño charco oscuro en el asfalto. Una escena que Javier jamás olvidaría. Llevaba ropa de deporte, el cuerpo inmóvil, el rostro girado hacia un lado. Javier sintió que las piernas le flaqueaban. Como médico, había visto sangre 1000 veces, pero esto era diferente. Esa sangre estaba allí por su culpa. ¡No la toquen!, gritó con la voz llena de angustia y preocupación al ver que algunos curiosos se acercaban. 2 coches se habían detenido y la gente salía, queriendo ayudar. Una señora mayor ya tenía el móvil en la mano. Javier se arrodilló junto a Sofía, evaluando rápidamente sus constantes vitales. Respiración presente, pulso débil pero estable. Traumatismo cráneoencefálico evidente. Necesitaba mantener la calma, ser el médico para el que estaba entrenado, pero las manos le seguían temblando. El olor metálico de la sangre mezclado con el asfalto húmedo le revolvía el estómago. Como médico, sabía qué hacer, pero el shock del momento parecía paralizarlo. No puede morir, pensaba, por favor, Dios, no dejes que muera. Verificó de nuevo la respiración, mantuvo su cabeza inmovilizada, sabía que cualquier movimiento en falso podría empeorar una posible lesión en la columna. Los segundos parecían horas. Cada latido del corazón de Javier resonaba como un tambor en sus oídos. Después de que alguien del grupo de curiosos llamara a una ambulancia, los minutos parecieron arrastrarse como horas. Javier no apartaba los ojos de Sofía, observando cada pequeño movimiento, cada respiración. Rezaba en voz baja, algo que no hacía desde hacía años. La culpa ya comenzaba a corroerlo por dentro, una terrible sensación de impotencia mezclada con desesperación. Era médico, salvaba vidas todos los días, y ahora había puesto una en riesgo. La espera fue angustiosa. Un hombre le ofreció agua, pero Javier ni siquiera lo oyó. Estaba completamente centrado en esa mujer desconocida en el suelo. Era joven, debía tener unos 20 y tantos años. Bonita, de rasgos delicados. ¿Qué hacía corriendo por la carretera a esa hora de la noche? Mientras intentaba mantener la calma y asegurarse de que nadie interfiriera, Javier notó que ella comenzaba a recuperar la conciencia. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. Finalmente, unos 15 minutos que parecieron una eternidad después, llegó el SAMUR. Las luces rojas y azules iluminaron la escena, la sirena cortando la noche. 2 sanitarios bajaron rápidamente, trayendo la camilla y el equipo. Javier se identificó como médico. Les dio rápidamente la información sobre su estado. Víctima de atropello, traumatismo craneal, constantes vitales estables, recuperación parcial de la conciencia hace unos minutos. Con la ayuda de los sanitarios, Sofía fue estabilizada. Le pusieron un collarín cervical, la inmovilizaron, comprobaron la presión y la saturación. Durante el procedimiento, ella abrió los ojos brevemente, murmuró algo incomprensible. Uno de los sanitarios le preguntó su nombre. «Sofía», logró decir con voz débil. «Sofía Romero». Pidió que llamaran a su madre, consiguió dictar el número a pesar de estar aturdida. Javier observaba cada movimiento, todavía temblando. La subieron a la ambulancia para llevarla al hospital público más cercano. Javier observó en silencio, mientras las luces y el sonido de la sirena desaparecían en la oscuridad. Los curiosos comenzaron a dispersarse. Un policía que había llegado le pidió su documentación. Le hizo algunas preguntas sobre el accidente. Javier respondió mecánicamente, con la mente todavía en la imagen de Sofía tirada en el asfalto. Cuando finalmente se quedó solo de nuevo, Javier se apoyó en el capó del coche y dejó que las lágrimas cayeran. Lloró de miedo, de culpa, de alivio por saber que estaba viva. Sus manos aún temblaban. ¿Cómo volvería a casa? ¿Cómo dormiría sabiendo que había atropellado a alguien? Aunque fuera accidental, aunque ella hubiera aparecido corriendo de la nada, la culpa estaba ahí, pesada como una piedra en el pecho. Aún estando solo en la guardia al día siguiente, porque sí, Javier no pudo quedarse en casa. La responsabilidad y el peso de la situación lo llevaron a actuar rápidamente.
Llegó al hospital a las 6 de la mañana, con los ojos rojos de tanto llorar y por la falta de sueño. No había podido pegar ojo en toda la noche, repasando cada segundo del accidente. Con el móvil en la mano, marcó el número de un amigo de confianza, a quien consideraba un hermano. Ambos se conocían desde la infancia. Ricardo vivía 3 casas más abajo que la de Javier cuando eran niños. Jugaban al fútbol en la calle, estudiaron juntos, hicieron la carrera de medicina juntos y se graduaron el mismo año. Ricardo era más extrovertido, más relajado, pero su amistad era sólida como una roca. Eran hermanos de corazón. El doctor Ricardo trabajaba en el hospital público al que Sofía sería llevada inicialmente. Javier respiró hondo antes de llamar. Los dedos le temblaban al marcar. «Ricardo, necesito tu ayuda urgente». La voz de Javier salió entrecortada. «He atropellado a una mujer por accidente». Se despertó y le dijo al equipo su nombre y el contacto de su madre. La estabilizaron y la están llevando a tu hospital. Pero tiene seguro privado y la ambulancia, tras los primeros auxilios, la trasladará al hospital de su seguro. Estoy de guardia y necesito que me mantengas informado. Al otro lado de la línea, Ricardo guardó silencio por un segundo, procesando la información. Dios mío, Javier, ¿estás bien? Pudo oír la preocupación genuina en la voz de su amigo. Tranquilo, Javi, cálmate, hermano. Intentó transmitirle calma a Ricardo. Ya he movilizado al equipo para que reciba todos los cuidados necesarios hasta el traslado. ¿Cómo se llama? Sofía Romero. 28 años. Javier había memorizado cada detalle. Estate atento y manténme informado de cualquier cambio, le aseguró Ricardo antes de colgar para preparar al equipo. En el hospital público, el movimiento era intenso. Preparen el box de emergencias. Llamen al doctor Ricardo inmediatamente, gritaba la jefa de enfermeras mientras la camilla con Sofía era llevada por los pasillos. Conéctenla a los monitores e inicien las pruebas. Necesitamos estabilizarla lo más rápido posible. Ricardo llegó corriendo, todavía atándose la mascarilla. Examinó a Sofía rápidamente, pidió un TAC, radiografías, todas las pruebas necesarias. Ella estaba despierta ahora, confundida, con dolor. Preguntaba qué había pasado, dónde estaba. Ricardo le explicaba con calma, mientras su mente también estaba preocupada por Javier. Conocía a su amigo lo suficiente como para saber que se estaba culpando terriblemente por aquello. Hermano, Sofía salió de aquí sobre las 3 de la mañana. Ricardo llamó a Javier en cuanto se confirmó el traslado. Parece una coincidencia, pero la están llevando para allá. Como estás de guardia, prepárate para recibirla. La han sedado por los dolores, pero está fuera de peligro. Javier sintió una mezcla de alivio y tensión. Estaba bien, pero ahora venía a su hospital. Tendría que enfrentarla de nuevo, que mirarla a los ojos. ¿Se acordaría de él? ¿Lo culparía? Pasó toda la mañana ansioso, comprobando cada ambulancia que llegaba. Cuando la madre de Sofía llegó al hospital, estaba visiblemente desesperada. ¿Dónde está mi hija? ¡Sofía!, gritaba por el pasillo, el rostro bañado en lágrimas. La mujer había volado desde Lisboa en cuanto recibió la llamada. Tomó el primer vuelo disponible. Pasó horas en el avión rezando, pidiéndole a Dios que su hija estuviera bien. «Tranquilo, señora. Hable bajo, por favor», le pidió una enfermera intentando calmarla. «Está en la UCI». «¿Cómo que en la UCI?» La madre no entendía. Estaba en Portugal. Recibió una llamada diciendo que su hija había sufrido un accidente. Nada más. «Usted fue el responsable del accidente», dijo mirando a Javier, que estaba cerca. Su voz no era acusadora, solo confusa y desesperada. «Doctor, vinimos de Portugal para ver a nuestra hija y pasar su cumpleaños con ella». Hablaba bajo el padre de Sofía, la voz cargada de emoción. Habían planeado esta visita durante meses. Sería una sorpresa. Llegarían 2 días antes del cumpleaños de Sofía. «Señora, la situación ocurrió de manera repentina. Javier necesitaba explicar que entendieran». Sofía apareció de repente corriendo en la carretera. Tenía pánico en su rostro. Estaba huyendo de algo. Yo no tuve la culpa, pero le presté todo el socorro que pude. Estoy a su disposición para ayudar en lo que sea necesario. Les dejaré mi contacto y estaré a su disposición», dijo Javier a los padres de Sofía. Estaba visiblemente tenso. La culpa aún pesaba, pero también sentía un alivio genuino al saber que ella estaba viva y estable. Les entregó una tarjeta con su número personal, algo que rara vez hacía.
Para colmo, la abuela paterna de Sofía entró en el hospital nerviosa, llamando a su nieta. Era una señora elegante, de pelo blanco bien peinado, pero con los ojos rojos de llorar. Sofía, mi nietecita, ¿dónde está mi nietecita?, preguntaba a todos los que pasaban. La familia se estaba reuniendo allí, en la desesperación compartida. Lo que nadie esperaba es que una historia de amor estuviera a punto de comenzar dentro de un hospital. Pero la vida tiene esas ironías, esos caminos tortuosos que llevan a los destinos más inesperados. Sin embargo, mientras estaba en la sala con los padres de Sofía, Javier tuvo que darles una noticia que ni ellos ni Sofía sabían. Había revisado personalmente todas las pruebas, y algo en las imágenes del TAC le hizo llamar a 2 colegas neurólogos para confirmarlo. Una mancha sutil, casi imperceptible para un ojo menos entrenado, pero que para él sonó como una alarma silenciosa y terrible. Todos llegaron a la misma terrible conclusión. Su hija está estable ahora, comenzó Javier, eligiendo cada sílaba con cuidado. Pero tenemos que hablar de algo que descubrimos en las pruebas. La madre de Sofía abrió mucho los ojos, sintiendo que algo iba mal. El corazón se le disparó. Durante el TAC, identificamos un tumor en el cerebro de Sofía, explicó, observando atentamente la reacción de la mujer. Un tumor raro y localizado en un área muy sensible. Por su ubicación y características, creemos que es un glioblastoma. Es extremadamente agresivo y está en una región que hace imposible cualquier intervención quirúrgica sin causar daños irreversibles. El impacto de la noticia la golpeó como una ola gigante. Se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas al instante. Sintió que las piernas le flaqueaban y su marido la sujetó por los hombros. ¿Un tumor? Su voz salió temblorosa, casi inaudible. No, mi hija es joven, tiene 28 años. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Pero es grave?, preguntó el padre de Sofía, ya sabiendo la respuesta por la expresión de Javier. La voz de Javier salió cargada de pesar. Sí, es muy grave. Sé que esto es mucho para procesar ahora, pero haremos todo lo posible para darle calidad de vida. Necesitamos más pruebas para confirmar el estadio y discutir las opciones de tratamiento. Radioterapia, quimioterapia, terapias paliativas. Puede que pase un tiempo hasta que ella misma esté preparada para saberlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la madre con la voz quebrada. ¿Cuánto tiempo le queda a mi hija? Javier respiró hondo. Es difícil precisarlo sin más pruebas, pero tumores de este tipo, en este estadio, generalmente le dan al paciente entre 1 y 2 años de vida. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. La madre de Sofía se desplomó en la silla, sollozando incontrolablemente. El padre abrazó a su esposa, mientras sus propias lágrimas le corrían por el rostro. La abuela, que había oído todo desde la puerta, tuvo que apoyarse en la pared, murmurando oraciones en voz baja. La madre de Sofía necesitó unos minutos para recomponerse. Sus ojos volvieron a mirar a Javier, ahora con una mezcla de dolor, rabia y una gratitud contenida. Gracias por decírnoslo, dijo finalmente. Gracias por haberla salvado en la carretera. Gracias por estar cuidando de ella. Javier solo asintió, incapaz de hablar. La culpa por el accidente se mezclaba con la responsabilidad médica y el dolor de ser el portador de una noticia tan devastadora. En ese momento, se sintió dividido entre el peso de lo que causó y el deber de cuidar a la joven que ahora llevaba consigo una batalla inesperada. Una batalla que, él aún no lo sabía, libraría a su lado hasta el final. Salió de aquella sala con los hombros caídos, entró en un baño y se encerró en un cubículo. Lloró de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era solo culpa por el accidente, era un dolor profundo por esa chica que apenas conocía, pero que ya había marcado su vida para siempre. Unas horas después, cuando Javier finalmente reunió el valor, fue a visitar a Sofía a la UCI. Estaba tumbada en la cama del hospital, un poco somnolienta por la medicación. La habitación estaba silenciosa, iluminada solo por la suave luz que entraba por las persianas y por los monitores que parpadeaban suavemente a su lado. Miraba al techo, perdida en sus pensamientos, los dedos jugando con el borde de la sábana blanca. Cuando la puerta se abrió lentamente, Javier entró. Por primera vez, sus miradas se encontraron de verdad, sin el pánico, sin la sangre, sin la urgencia. Hubo un instante de silencio absoluto donde el tiempo pareció detenerse. Los ojos marrones de Sofía se fijaron en los suyos y un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier.
Eran unos ojos preciosos, expresivos, con ese brillo de quien aún tenía esperanza a pesar de todo. Él ni siquiera creía en el amor a primera vista. Era demasiado escéptico, demasiado racional para esas cosas. Pero algo dentro de él cambió en ese instante, como si una parte dormida de su alma hubiera despertado. Sofía también sintió lo mismo, una conexión inexplicable, algo que iba más allá de la gratitud o la circunstancia. Su corazón se aceleró sin que pudiera explicar el motivo. Respirando hondo, Javier se acercó a la cama, intentando ocultar su nerviosismo. Las manos le sudaban ligeramente. Abrió la boca para hablar, pero Sofía se le adelantó con una sonrisa cansada y la voz baja. «No se preocupe, doctor», dijo, y había una dulzura en esa voz que conmovió profundamente a Javier. «Voy a estar bien. Unos ladrones me estaban persiguiendo y usted no tuvo la culpa. Debería haberme quedado en la acera, pero entré en pánico y corrí hacia la carretera». La sinceridad en su voz hizo que los ojos de Javier se humedecieran. El peso de esa culpa que cargaba disminuyó un poco, pero todavía había algo que necesitaba decir. Sin embargo, en ese momento no pudo. Solo tomó la mano de Sofía por un breve instante, sintiendo su calor, la vida pulsando allí. Una única lágrima rodó por su mejilla y la secó rápidamente, intentando mantener la compostura profesional. «¿Cómo te encuentras?», preguntó volviendo a su rol de médico. Sofía sonrió levemente. «Estoy viva. Y eso ya es mucho». Aquellas simples palabras resonaron en la mente de Javier por el resto del día. «Estoy viva». Ella no tenía ni idea de cuán preciosa era esa vida, de cuán frágil era, y él tendría que decírselo. Pero no en ese momento. Todavía no. Poco después, Javier esperaba en la sala mientras los padres y la abuela de Sofía llegaban para visitarla. El pasillo estaba más tranquilo, los ruidos del hospital se mezclaban con voces bajas. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de la cama, la familia rodeando a Sofía con amor y preocupación, Javier respiró hondo y decidió ser directo. No había una forma fácil de decir aquello. «Sofía, realizamos algunas pruebas después del accidente», comenzó con la voz firme pero cuidadosa. «Y encontramos algo que debemos discutir». Sofía frunció el ceño, desconfiada, intentando incorporarse en la cama. «¿Qué? ¿Alguna fractura? ¿Algo mal en mi recuperación?» Su cuerpo estaba dolorido, pero nada que pareciera demasiado preocupante. Javier bajó la cabeza por un instante antes de mirarla directamente a los ojos. Necesitaba mirarla a los ojos cuando se lo dijera. «No, no es sobre el accidente. Las pruebas revelaron un tumor cerebral. Es raro y está localizado en un área de difícil acceso». Hizo una pausa tragando saliva. «Por desgracia, debido a su ubicación, se considera inoperable». La habitación se sumió en un silencio profundo y terrible. Sofía abrió los ojos de par en par, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba en cámara lenta. Las palabras de Javier resonaban en su mente, pero no parecían tener sentido. «¿Tumor inoperable? ¿Qué?» Su voz salió en un susurro desesperado. «No puede ser verdad. Por favor, quítamelo». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su madre, que ya lo sabía, se llevó las manos al rostro de nuevo, sollozando. Su padre le sostenía la mano, intentando calmarla, pero sus propias lágrimas le impedían decir nada. La abuela rezaba en voz baja en un rincón, las manos temblando mientras sostenía un rosario. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que empañaban su visión, miró a Javier como si él pudiera cambiar esa cruel realidad. Como si con un pase de magia pudiera decir que era un error, que las pruebas estaban equivocadas. «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó con un tono cortante, casi una acusación. Javier tragó saliva antes de responder, cada palabra pesando toneladas. «Basado en el tipo y la localización del tumor, y considerando casos similares como máximo 2 años». «Pero cada caso es único, Sofía. Haremos todo lo posible». 2 años. La frase cayó como una sentencia. Sofía tenía 28 años, tenía toda una vida por delante, planes, sueños, y ahora un médico le decía que le quedaban como máximo 2 años. Sintió náuseas, mareo, ganas de gritar, pero solo lloró, abrazada a su madre, mientras su padre la sostenía a ambas. Javier salió de esa habitación cargando otro peso imposible. En aquel pasillo vacío, se apoyó en la pared y dejó que las lágrimas cayeran de nuevo. ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien tan joven, tan llena de vida? Esa madrugada, ya en casa, Javier daba vueltas en la cama, incapaz de dormir.
Miraba el techo blanco de su cuarto, repasando cada momento. El rostro de Sofía no se le iba de la mente. Sus ojos marrones, su sonrisa débil pero genuina, la fuerza que demostraba incluso al recibir la peor noticia posible. No entendía por qué aquello le afectaba tanto, pero sentía algo que jamás había sentido antes. Una conexión, una necesidad de protegerla, de estar cerca. Algo que iba mucho más allá de la responsabilidad médica. Pasó las siguientes semanas siguiendo el caso de Sofía obsesivamente. Revisó todos los artículos médicos sobre ese tipo de tumor, buscó tratamientos experimentales, consultó a colegas en otros países. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. No podía simplemente aceptar que ella iba a morir. Un mes después, el día del cumpleaños de Sofía finalmente llegó. Le habían dado el alta hacía 2 semanas, había comenzado la quimioterapia, pero mantenía un ánimo sorprendente. Javier había hablado con ella varias veces durante las sesiones de quimio, forjando una amistad genuina. Ella le contaba sobre su vida, sus sueños de conocer el mundo, de escribir un libro. Él la escuchaba, fascinado por esa mujer extraordinaria. Ni siquiera parecía haber tenido un accidente. Estaba bien, radiante, sin secuelas visibles. El pelo le había crecido sobre el corte que tuvieron que hacerle para tratar la herida. Llevaba una bonita cinta que lo disimulaba. A pesar de la belleza de la celebración, había algo en el aire que pesaba en los corazones. El agridulce, contraste entre la alegría del momento y la fragilidad de la vida de Sofía. Aún así, todos los que la querían estaban decididos a hacer de ese día un hito de felicidad. La fiesta sería en el jardín de la casa de su abuela, un lugar que Sofía amaba desde niña. Era un jardín exuberante, con flores de todos los colores, un césped verde bien cuidado y un gran roble que ofrecía una sombra generosa. Globos de colores y luces delicadas colgaban de las ramas, creando una atmósfera mágica y acogedora. Una larga mesa estaba puesta con la tarta, dulces y aperitivos, todo lo que a Sofía más le gustaba. La familia y algunos amigos cercanos se reunieron, sus risas y conversaciones llenando el aire de una energía vibrante. Javier llegó sintiéndose un poco fuera de lugar. Era el médico, el portador de malas noticias, el hombre que la había atropellado. Llevaba un regalo sencillo en las manos, un libro de poemas de Federico García Lorca que ella había mencionado que le gustaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, toda la incomodidad desapareció. Ella le dedicó una sonrisa tan genuina y luminosa que le reconfortó el corazón. Estaba preciosa, con un vestido floral ligero que danzaba con la suave brisa de la tarde. La cinta en el pelo, de un tono azul vibrante, realzaba aún más el brillo de sus ojos. «¿Has venido?», dijo ella, con la voz llena de una alegría contagiosa. «No me lo habría perdido por nada», respondió él, entregándole el regalo. Sus dedos se rozaron por un instante y una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos. Durante la fiesta, Javier observó a Sofía desde lejos. Vio cómo interactuaba con todos, la fuerza que emanaba de ella, la forma en que encontraba alegría en los pequeños detalles, incluso cargando una sentencia tan pesada. Reía, abrazaba a sus padres, contaba historias a su abuela. Nadie que la viera diría que estaba enferma. Vivía ese momento con una intensidad que Javier nunca había presenciado. Más tarde, mientras la mayoría de los invitados se servían la tarta, Sofía se acercó a Javier, que estaba un poco apartado, cerca del viejo roble. «Gracias por el libro», dijo ella sujetándolo contra el pecho. «Es mi poeta favorito». «Lo sé», sonrió él. «Lo mencionaste en nuestra última conversación». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente observando la felicidad de los demás. El sonido de las risas y la música suave creaba una banda sonora para aquel encuentro. «Sabe, doctor», comenzó ella con la voz más baja, «a veces se me olvida. Por unas horas se me olvida que estoy enferma. Simplemente vivo. Y hoy es uno de esos días». «Ese es el objetivo, Sofía», dijo él girándose para mirarla. «Vivir cada día es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». «Pero no es lo mismo», lo interrumpió con los ojos llorosos. «Usted sabe que no lo es. Cada risa, cada abrazo, parece una despedida». El corazón de Javier se encogió. Quería decir tantas cosas. Quería decirle que se estaba enamorando de ella, que su fuerza lo inspiraba, que pasaba las noches en vela investigando una cura, por muy imposible que pareciera. Pero las palabras no salían. En su lugar, hizo algo que su lado profesional jamás le permitiría. Le tomó el rostro con ambas manos, con delicadeza, y secó con el pulgar una lágrima que le corría por la mejilla. «No voy a dejar que te despidas»,
susurró con la voz cargada de una promesa. «Vamos a luchar contra esto, juntos». En ese instante, bajo la sombra del roble, con el sonido de la fiesta de fondo, Sofía vio en Javier no ya al médico o al hombre del accidente, sino a un compañero. Alguien que, por alguna razón inexplicable, el destino había puesto en su camino en el momento más difícil de su vida. Ella se inclinó y en un impulso lo besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, pero que rápidamente se profundizó, cargado de toda la urgencia, el miedo y la esperanza que ambos sentían. Cuando se separaron, con la respiración agitada, se miraron a los ojos. No necesitaban palabras. Allí, en aquel jardín, en medio de la celebración de la vida, florecía un amor improbable y poderoso, decidido a desafiar al tiempo y a luchar contra lo imposible. El viaje sería doloroso e incierto, pero ahora ya no lo enfrentarían solos. Texto para la descripción final del vídeo de YouTube. Y ahí lo tienen, apasionados por las buenas historias. Qué montaña rusa de emociones el viaje de Javier y Sofía, ¿verdad? La historia de ellos comienza con el sonido de una frenada brusca, un accidente que parecía ser el fin, pero que, por una ironía del destino, se convirtió en el comienzo de todo. Vimos a un médico dedicado, el doctor Javier, ser arrancado de su rutina agotadora y arrojado a una pesadilla de culpa. Y en medio de ese caos, vimos a Sofía, una mujer que, al enfrentarse a su propia mortalidad, descubre una fuerza y una razón para vivir más intensamente que nunca. Este es un viaje que nos enseña cómo la vida puede cambiar en un solo segundo, sobre el peso de la responsabilidad y sobre todo, sobre un amor que nace de la forma más improbable, en el lugar más inesperado, un pasillo de hospital. Un amor que no viene para curar el cuerpo, sino para salvar el alma. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál fue el momento que más les emocionó? ¿Fue la desesperación de Javier tras el accidente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros? ¿La increíble fuerza de Sofía al recibir la noticia más devastadora de su vida? ¿O ese beso en el jardín, una promesa silenciosa de amor contra el tiempo? Déjenlo aquí en los comentarios. Si esta historia sobre el destino, la superación y un amor que desafía lo imposible te ha llegado al corazón, compártela. Vamos a difundir el mensaje de que el amor verdadero no teme al tiempo y que cada segundo es una oportunidad para vivir plenamente. Y claro, no te olvides de sugerir temas para nuestro próximo video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, donde demostraremos una vez más que el amor más poderoso es aquel que florece en la adversidad y nos da el coraje para amar, incluso cuando el reloj insiste en correr en nuestra contra.